Queridos hermanos y hermanas, estamos en el domingo 12º del tiempo ordinario. Y la Iglesia nos presenta estos pasajes en que el Señor reprocha a los fariseos el cumplir externamente la ley y muchas veces no cumplir interiormente. Un reproche que es perfectamente válido también para nosotros hoy día. Jesús les dice que cumplen muchos preceptos de la ley antigua, no comen sin lavarse las manos, refregando bien los tiestos donde están las cosas, aferrándose a las tradiciones de sus mayores. Y los fariseos le replican al Señor: ¿y por qué tus discípulos no viven esas normas, esas disposiciones que nos dejó el mismo Padre Moisés, que venían de muy antiguo? Porque el Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque el Señor quiere que nuestro corazón sea el que verdaderamente lo busque, lo encuentre en las actividades de todos los días, porque muchas veces no podemos escudarnos en las prácticas externas, en las maneras de ser externas, para creer que cumplimos el precepto de fondo. El precepto de fondo es el precepto del amor, vivir completamente para el Señor, sirviendo al Señor y sirviendo a los demás. Y para eso hay muchas formas y maneras de hacerlo. Por eso, muchas veces las cosas van con los años cambiando, las maneras de hacer las cosas van cambiando. También en la vida de la Iglesia cambian. Hay cosas que son perennes, el amor a Cristo en espíritu y en verdad. Y otras pueden cambiar, y a lo largo de los siglos han cambiado, incluso formas de celebrar la Eucaristía, celebrar la liturgia, manteniendo lo esencial. Esto también pasa en el mundo del mundo habitual. Las formas que existían en el siglo pasado de tratarnos son distintas que las de ahora. Las formas que existían en el siglo antepasado de tratarnos son distintas que las de ahora. Hoy día vemos nosotros como unos hijos, veo yo en los parientes que uno tiene, tutean a su papá: oye papá. Yo no era capaz de hacer eso, y en el siglo XIX se le llamaba al papá padre. Padre, yo quiero hablarle, como vemos en las películas o como vemos algunas veces en los escritos. ¿Por qué? Porque hay que quedarse con la esencia, y la esencia es el amor a Dios en espíritu y en verdad, que nace de los mandamientos. ¿Cómo hacer esto? Conociendo a Jesucristo, teniendo un encuentro personal con Él. El Señor no quiere que estemos apegados en nuestra vida interior, en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, a fórmulas necesariamente. Quiere que estemos apegados a su corazón y a su enseñanza. Y por eso este reproche del Señor también nos puede servir a nosotros. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Nosotros queremos dar un culto de verdad al Señor. Cuidamos con especial delicadeza la liturgia de la Iglesia. Vivimos con especial delicadeza las rúbricas y las maneras que la Iglesia nos pide que celebremos las distintas fiestas, las distintas ceremonias, porque esa es una manera también en que corporalmente y mentalmente damos culto a Dios, pero no nos aferramos a esas fórmulas. Y añadió: así anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Queridos hermanos, siempre ha sido un motivo de cierto conflicto esto en la vida de una nación, de una familia, también de la Iglesia. ¿Cómo abrirse a lo que el Señor nos pide en el presente sin tener apegamientos que son innecesarios a lo pasado? Y para eso se necesita meditar en la palabra de Dios, leer la enseñanza de la Iglesia, leer la enseñanza del magisterio de la Iglesia, de los papas en la Iglesia, sobre todos los temas. Hace siglos atrás, cosas que hoy día consideramos imposibles y que posibles no se podían sostener. Hoy día la Iglesia, al autoconocer la revelación de Dios, al ir meditando en ella, va explicitándonos. Cuando empezó la evangelización, en la Iglesia existían esclavitud, existían muchas cosas que hoy día no existen, porque vamos conociendo qué es lo que Dios nos pide. Por eso es bueno saber que la fuente del magisterio de la Iglesia es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y que la Iglesia es la que nos va modelando y nos va indicando en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que cambiar, qué cosas de esas tienen que mantenerse, qué cosas de esas pueden cambiar.
La ley antigua que Moisés había dado a los hombres, al pueblo judío, estaba lleno de pequeñas cosas porque era un pueblo que tenía que ser educado en el amor a Dios, en una cantidad, rodeado de una cantidad de pueblos que no amaban a Dios ni querían a Dios, eran politeístas. La ley nueva es la ley del amor, el principio es la ley del amor y tiene muchas formas de manifestarse. Vamos a pedirle al Señor que estas cosas que algunas veces existen, que estas pequeñas, algunas veces dificultades que existen para comprender bien qué es lo que el Señor nos pide, le pide a la iglesia ahora, pide a cada uno de nosotros ahora, lo hagamos en este contexto, en el contexto de conocer a Jesucristo, de amar a Jesucristo y de amar al prójimo. Y no nos quedemos alguna vez en pequeñas cosas, pugnas, dificultades que tienen que ver con mantener formas antiguas que algunas veces pueden ser muy bellas, pero no necesariamente son las necesarias para este momento. Que el Señor y su Madre del Cielo nos ayuden y nos bendigan a ser siempre fieles a la enseñanza de la Iglesia, siempre fieles a la enseñanza de la liturgia de la Iglesia, siempre fieles a lo que Jesús pide a cada uno de nosotros. Mi bendición más afectuosa para ustedes en este fin de semana.